Muy buenos días, somos el grupo 1. Les habla Gustavo Montealegre. Vamos a trabajar la actividad 2.1, estructura conceptual, tutora Sara Parra. El contenido que vamos a abordar hoy es aproximaciones desde la historia a la simetría axial, estructura conceptual de la estructura matemática y estructura conceptual de la simetría axial. En cuanto a la aproximación desde la historia a la simetría axial, contamos con dos conceptos fundamentales que son isometría y simetría axial. La isometría, que proviene del griego iso, que significa igual o mismo, y metría, que significa medir. Y de la simetría axial, que son dos palabras que significan simetría, significa igual medida, y axial, que significa eje. Esto tiene relación al eje. En cuanto a la aproximación desde la historia a las transformaciones, contamos con unos exponentes como el alemán Albert Durero, que trabajó las perspectivas desde 1520, y el francés Gerard Desargues, que trabajó las propiedades invariantes 1645. En cuanto a la aproximación desde la historia a la simetría axial, encontramos que desde la escuela pitagórica se manejaba el equilibrio y la armonía como sinónimo de belleza en el 500 a.C. Luego, Johann Sebastian Bach, músico, utiliza la simetría para la transformación de una de sus obras, el Canon del Cangrejo, en 1747, donde hace unas reflexiones para un tipo de música que se puede leer igual al derecho que al revés. Luego tenemos a Maurits Cornelis Escher, que desde el trabajo con sus teselados nos muestra lo que es el trabajo de las simetrías en 1922. En la estructura conceptual de la estructura matemática. La vamos a manejar desde este mapa conceptual, donde vamos a trabajar los siguientes aspectos. En cuanto a las funciones, vamos a trabajar en cuanto al plano cartesiano y polígonos, la parte de geometría, y en otros aspectos en cuanto a la isometría. En cuanto a lo que es relacionado a funciones, tenemos que las transformaciones en el plano contienen elementos como son figura original, movimiento y figura resultante. La figura original tiene asociación o relación con el dominio en las funciones, y la figura resultante, que proviene del movimiento, tiene relación con el rango. Según su relación, se clasifican en inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto son de orden biyectivo. En cuanto, en cuanto a la parte de geometría, entonces tenemos plano cartesiano y polígonos, donde el plano cartesiano sabemos que contiene unas abscisas y unas ordenadas, y de acuerdo a sus dimensiones podemos saber si es en una dimensión, es una recta; en dos dimensiones, un plano; y en tres trabajaríamos el espacio. En cuanto a los polígonos, tenemos que cuentan con elementos como vértices, lados, ángulos y diagonales, y poseen perímetro y área. Esto pues cuando vayamos a hacer lo de las transformaciones. Y su clasificación se clasifican según el número de lados, la medida de sus lados, puede ser regular o irregular, regular si son de igual medida, irregulares si son de diferentes medidas, y de acuerdo a sus ángulos, pueden ser cóncavos o convexos. En cuanto a otras características, entonces tenemos que las transformaciones en el plano cuentan con elementos como tamaño, forma y superficie. Cuando el tamaño cambia, se llaman isomórficas, y esto da origen a las homotesias, que se pueden identificar de acuerdo a la semejanza, pueden evaluar de acuerdo a la semejanza. Cuando se conservan las que conservan tamaño, forma y superficie, se llaman isometrías. Perdón. Estas isometrías tienen unas clases. Las clases de las isometrías son traslación, rotación y simetría.
Las traslaciones implican un movimiento de acuerdo a un vector, o sea, una magnitud, dirección y sentido para que haya una traslación. Las rotaciones implican un punto y un ángulo orientado, o sea que para que haya rotación debe haber un punto y un ángulo orientado. Y las simetrías se clasifican en rotacional, central y axial. Las rotacionales implican un ángulo de 0 a 360 grados, la central un ángulo giro de 180 grados y la axial, que es la base fundamental de nuestro tema, implica un eje de simetría de la unidad didáctica, nuestro tema de unidad didáctica. Estructura conceptual de la simetría axial. En cuanto a la estructura conceptual de la simetría axial, entonces vamos a trabajar desde sus clases y desde lo que emplean, plano cartesiano y polígonos. En cuanto a el plano cartesiano, tenemos entonces, perdón, en cuanto a los conceptos, tenemos un concepto intuitivo de la simetría axial, concepto intuitivo que es el reflejo en el espejo. Este es un concepto formal que es de acuerdo a las funciones, donde que de x es igual a menos x más b y se identifica de acuerdo a las rectas paralelas. Contiene unas propiedades donde conservan la alineación y los ángulos, la alineación, los ángulos y la distancia métrica, y se invierte la orientación de la figura. Se utiliza pues para generar armonía, equilibrio y efectos visuales ordenados. Sus características, pues ya hemos hablado de que son biyectivas y se verifica por superposición y medición. En cuanto a la parte de geometría, que es en la que nos vamos a centrar en nuestra unidad didáctica, decimos que la simetría axial emplea plano cartesiano y polígonos. En cuanto al plano cartesiano, pues tenemos las coordenadas, un punto que es XY, si se transforma, si es en el eje X, el reflejo P' vendría a ser X menos Y si se trabaja en el eje Y, el punto reflejado va a ser menos X, Y. En cuanto a los polígonos, pues ya hemos hablado que se verifica según el número de lados, la medida de los ángulos y la medida de sus lados, los elementos que son vértices, lados, ángulos y diagonales, que son fundamentales en el momento de la simetría axial, cuando vamos a hacer la transformación. En cuanto a las clases, entonces tenemos reflexión axial ortogonal, reflexión axial paralela. La reflexión axial ortogonal está caracterizada por la mediatriz y la reflexión axial paralela de acuerdo a la dirección. Estas dos se manejan con el eje de reflexión, que es fundamental en cuanto a la simetría axial. Luego, emplea plano cartesiano y polígonos, la medida de los lados, regular el número de lados. Si el número de lados es par, se une dos vértices opuestos, puntos medios de lados opuestos. Y si es impar, une vértice y punto medio